Desde muy temprana edad descubrí que tenía un talento excepcional para el arte de la magia. Me dediqué en cuerpo y alma, explorando cada técnica, cada truco, hasta que realmente destaqué. Incluso creé un número que acabó siendo adoptado por un mago famoso. No era exagerado decir que era un prodigio. Pero la pregunta que seguía viniendo a la mente era, ¿cómo puedo incorporar elementos de lo oculto en mi magia de ilusionismo? Durante las representaciones sucedieron cosas inexplicables, fenómenos que desafiaron toda lógica. Uno de esos momentos quedó recordado para siempre. Había realizado ese truco cientos de veces, pero esa noche algo se salió completamente de control. Fue como si una fuerza invisible me golpeara violentamente. Me di vuelta asustado, esperando encontrar sangre, pero no había ninguna herida. El dolor, sin embargo, fue insoportable. Más tarde descubrí que me había perforado el colon. En ese momento no tuve dudas, estaba siendo atacado por entidades malignas. Y entonces lo vi. Una criatura deforme, sin boca, pero con una presencia aterradora. Por un segundo pensé que los extraterrestres me iban a secuestrar, pero la realidad fue aún más aterradora. Acostada de lado, sentí un tirón en mi brazo. Miré hacia abajo y allí estaba, un ser humanoide, sin labios, mirándome fijamente, casi tocándome la cara. Era como si quisiera arrastrarme a otro plano. La sensación de su toque era real, fría y amenazante. En ese momento comprendí que había cruzado una delgada línea entre el mundo físico y algo mucho más oscuro. Bienvenidos al umbral del más allá. Hoy estoy aquí para compartir mi viaje con ustedes. Crecí siendo un niño que pasaba horas solo, encerrado en casa mientras mis padres trabajaban. Siempre he tenido talento, pero el enemigo encontró huecos y se infiltró en mi vida. Exploremos juntos cómo sucedió esto y cómo mi historia se convirtió en un testimonio poderoso. Es un placer estar aquí contigo, Julie. Estoy inmensamente agradecido por este espacio. Tu plataforma fue fundamental en mi viaje, ya que fue donde descubrí que no estaba sola en las experiencias que tuve. Fue Dios quien me guió hasta aquí para compartir mi historia. Mi viaje empezó muy temprano. Mis padres se separaron cuando yo era pequeña y mis primeros recuerdos son de gritos, discusiones interminables entre ellos. Tenía 2 o 3 años y no entendía lo que estaba pasando. Pensé que era normal que los padres se atacaran con palabras así. Pero su matrimonio no duró mucho. Mi madre se distanció de mi padre y solo lo veía ocasionalmente. Desde pequeña aprendí que necesitaba llamar la atención de alguna manera. Entonces, me sumergí en todo lo que podía hacerme destacar, música, diferentes habilidades, hasta que mi hermano me introdujo a la magia. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Pero incluso antes de eso, mi infancia ya fue problemática. Mi madre se volvió a casar y nos mudábamos con frecuencia. No éramos una familia religiosa. Mi madre creía en Dios y en Jesús, pero solo íbamos a la iglesia en ocasiones especiales, como Semana Santa o Navidad. Ningún pariente cercano era muy devoto, excepto algunos tíos por parte de mi padre. Mi hermana gemela, Lisa, tuvo una reacción extraña una vez cuando íbamos a la iglesia. Lo recuerdo como si fuera ayer, nos estábamos preparando para el culto, cuando de repente ella empezó a gritar, a luchar, a arañarse y a morder. Debía tener 8 o 9 años. Mi madre, desesperada, ordenó en voz alta, «Por la sangre de Jesucristo, sal de mi casa». «¿Sal de mi hija?» Al instante, Lisa se calmó, como si algo la hubiera sorprendido. Por primera vez estaba vestido de traje, con pajarita y muy elegante. Durante el servicio permaneció extrañamente callada, casi catatónica. No recuerdo lo que me predicaron, pero en el camino de regreso a casa comencé a sentir una presión en el cuello, como si algo me estuviera ahogando. Intenté explicárselo a mi madre, pero lo único que pude decir fue que no podía respirar. Me sugirió que me aflojara la corbata y me desabrochara la camisa, pero la sensación solo empeoró. Incluso vomité porque me asfixiaba mucho. Cuando llegamos a casa, nos quitamos la ropa de la iglesia y el asunto fue ignorado. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo que eso no fue una coincidencia. Después de regresar a Cristo, comencé a ver mi historia con otros ojos. En ese momento, cuando era niño, aprendí que el nombre de Jesús tenía poder. Era un arma contra el mal. Y lo necesitaba,
porque desde pequeña me pasaban cosas horribles por las noches. El miedo a dormir era constante, porque sabía que algo me iba a atacar. No entendí por qué sucedió eso, pero descubrí que si invocaba el nombre de Jesús, las entidades desaparecían. Esta práctica se convirtió en un ritual nocturno. Todas las noches decía una oración que aprendí de algún dibujo animado o película. Ahora que me acuesto a dormir, le pido al Señor que guarde mi alma. Si muero antes de despertar, le pido al Señor que la tome. Y añadió, por favor, no me dejen morir antes del amanecer. Esto me trajo un poco de alivio, pero no sabía exactamente lo que significaba. Cuando tenía 8 o 10 años, una vecina me agredió sexualmente. Este episodio abrió la puerta a conductas inapropiadas, la lujuria y una sexualidad distorsionada desde una edad muy temprana. Y fue poco después que, magia, hasta el punto de volverse casi obsesivo. Cada truco que aprendí, cada ilusión que dominé, fue un paso más hacia esa validación que tan desesperadamente buscaba. Pero como todo lo demás en mi vida en ese momento, también se convirtió en algo más grande que yo. Lo que comenzó como un pasatiempo inocente, letras que desaparecían, multiplicaciones de monedas, pronto se convirtió en la puerta de entrada a algo más oscuro. Mi amigo de la escuela, el que me introdujo en el mundo del engaño, también tenía un interés peculiar por el ocultismo. Habló de rituales, energías, cosas que yo realmente no entendía, pero que me fascinaban. Y, como siempre, me lancé de cabeza. Empezamos a investigar juntos, a buscar libros en librerías usadas, a ver documentales sobre médiums y posesiones. No lo sabía en ese momento, pero estaba jugando con fuego. Y el fuego, como siempre, me consumió. Una noche, después de un espectáculo de magia que hicimos para un grupo de amigos, me llamó a un lado y me dijo, ¿alguna vez has intentado invocar algo de verdad? Me reí nerviosamente, pero él insistió. No es ninguna broma. Hay cosas que podemos hacer que nos cambian. Me mostró un libro viejo, con páginas amarillentas y símbolos que parecían quemarte los ojos con solo mirarlos. Esto es serio, susurró. Y si lo intentamos, tiene que ser con respeto. O si no. No terminó la frase, pero lo entendí. Por supuesto que lo intenté. Por supuesto que fallé. Por supuesto, en el fondo sabía que esto no era solo un juego. Pero la necesidad de ser aceptado, de ser especial, era más fuerte que cualquier miedo. Entonces, una noche de luna llena, en un campo abandonado cerca de mi casa, encendimos velas, dibujamos símbolos en la tierra y recitamos palabras que no tenían sentido. No pasó nada. O al menos eso es lo que pensé. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Sonidos en mitad de la noche, sombras que se movían cuando no miraba, un peso en el pecho que me impedía respirar correctamente. Y entonces, una noche, lo vi. Una figura estaba parada en un rincón de mi habitación, oscura como la ausencia de luz, mirándome. No fue una pesadilla. Estaba despierto. Y ella estaba allí. Corrí a la habitación de mis padres temblando, pero cuando regresé con mi madre no había nada. Ella me miró con esa expresión de quien no sabe si reír o preocuparse. Debe haber sido el viento, dijo. Pero sabía que no lo era. Y por primera vez, entendí que no solo buscaba la aceptación de los demás, algo que no era humano me estaba observando. Esto me llevó por un camino aún más peligroso. Si la magia ordinaria no me daba lo que quería, tal vez la magia real sí pudiera. Empecé a ir a tiendas de ocultismo, a hablar con gente que hablaba de espíritus como si fueran viejos conocidos. Uno de ellos, un hombre de ojos vacíos y voz muy tranquila, me dijo, tienes un don. Pero también tienes una maldición. Señaló mi frente, justo donde esa cosa me había tocado en la casa de mi padre. Esto es una señal. Alguien o algo ya te ha marcado. No quería creerlo. Pero la evidencia estaba ahí. Las noches de insomnio, los susurros que solo yo escuchaba, la sensación constante de que no estaba sola. Y luego vino lo peor, los sueños. Sueños donde estaba en un lugar oscuro, rodeado de voces que me llamaban por mi nombre. Pero no eran voces de personas. Eran voces que desgarraron mi mente. Y en uno de ellos vi a mi padre. No el padre que conocía, sino una versión más joven de él, con los ojos vacíos y la boca llena de dientes afilados.
Me tendió la mano y me dijo, eres como yo. Me desperté gritando. Y esta vez no hubo duda, algo andaba mal. No era solo mi búsqueda de aceptación, no era solo mi familia, no era solo mi propia mente. Había algo real allí. Algo que me perseguía desde niña, que se alimentaba de mi dolor, de mi soledad, de mi necesidad de ser amada. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no podía huir más. Si quería sobrevivir, necesitaba afrontar esto. Necesitaba entender de dónde vengo, qué quería y, sobre todo, cómo romper el ciclo. Porque una cosa era segura, esa maldición no era solo mía. Ella pertenecía a mi familia. Y si no hacía nada, se lo pasaría a mi hija. Y no podía permitir que eso sucediera. No estuvo bien. Algo dentro de mí se resistió, aunque no sabía qué era. Una voz baja, casi ahogada, susurró que esto no era solo un juego de poder, era una trampa. Pero estaba tan atrapado en la ilusión de control, en la adrenalina de manipular energías que no entendía, que lo ignoré. Después de todo, yo era el maestro de las apariencias. Si podía engañar a audiencias enteras con trucos de magia, ¿por qué no podría engañarme a mí mismo? Barcelona era preciosa, pero algo allí me asfixiaba. El aire se sentía pesado, como si las paredes guardaran secretos que no quería escuchar. Mi cliente, el satanista, empezó a mostrarme rituales, pequeños al principio. Una vela encendida en un rincón oscuro, un símbolo rayado en el suelo, palabras susurradas en un idioma que no conocía. Dijo que era simplemente enfoque, intención. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que se movía en las sombras cuando cerraba los ojos. Y por mucho que intenté racionalizar, empezaron a suceder cosas. Cosas que no tenían explicación. Una noche, mientras filmábamos el documental, la cámara captó algo que no estaba allí. Una figura, una sombra que se movía sola, como bailando alrededor de mi cliente. Cuando le revelé las imágenes, sonrió. Verás, dijo, como si eso fuera una prueba de que estábamos en el camino correcto. Pero sentí un escalofrío. No fue admiración. Fue miedo. Y luego vino lo peor. Mi hija Génesis empezó a tener pesadillas. Sueños tan vívidos que se despertaba gritando y diciendo que alguien estaba en la habitación con ella. Julie, mi esposa, intentó calmarla, pero yo sabía que no era solo imaginación. Una vez me desperté en medio de la noche y la vi parada al pie de la cama, mirándome con ojos que no eran los suyos. No eran los ojos de un niño. Estaban vacíos. Y cuando abrió la boca, la voz que salió no era la de ella. Era algo viejo, algo que sabía mi nombre. Fue en ese momento que lo entendí, ya no estaba jugando con trucos de salón. Estaba lidiando con fuerzas reales. Y no estaban de mi lado. El satanista me ofreció un contrato. Un trato. Dijo que si firmaba, tendría poder ilimitado, riqueza, influencia, todo lo que siempre quise. Pero había una condición, tenía que renunciar a algo. Algo que todavía no sabía qué era. Y cuando me mostró el papel, vi que lo que estaba escrito allí no era tinta. Era sangre. Fue entonces cuando corrí. Llevé a mi familia y huimos de Barcelona en mitad de la noche. No le dije a Julie lo que vi, pero ella sabía que algo andaba mal. Cuando llegamos a París, traté de convencerme de que estaba exagerando. Que todo era solo estrés, cansancio. Pero entonces, en el hotel, Génesis se despertó de nuevo. Esta vez ella no gritó. Ella susurró. Ya vienen, papá. Y supe que no había ningún lugar al que huir. Arrogancia que me cegó. Pensé que podía controlarlo todo, el negocio, la familia e incluso fuerzas que ni siquiera entendía. Pero la vida no funciona así. Te muestra, sin previo aviso, que no eres el dueño del juego. La tienda de antigüedades era preciosa, sí. Una casa antigua en el centro de Oregón, con pasillos que olían a madera envejecida e historia olvidada. Cada rincón guardaba un objeto con un pasado, y yo, ingenuamente, pensé que sería un refugio. Un lugar donde mi madre podría trabajar sin prisas, donde Julie encontraría un propósito, donde Génesis crecería rodeada de belleza. Pero lo que no vi, o no quise ver, fue el peso que llevaba. Las primeras señales llegaron poco a poco.
Los empleados se quejan de las sombras en los rincones, de las voces que susurran cuando no hay nadie. Un espejo antiguo que, según uno de los vendedores, reflejaba cosas que no estaban allí. Me reí. Dijo que era cansancio, imaginación. Hasta el día en que Julie me encontró en la oficina, pálida y con los ojos muy abiertos. ¿No escuchaste?, preguntó ella. ¿Qué? Alguien llamando el nombre de Génesis. La sangre se heló. Génesis estaba arriba, jugando con una muñeca de porcelana que le había